Hola, bienvenidos a Redescubriendo la Biblia. Nosotros somos Jorge, Esteban y yo soy Leo. Estamos muy agradecidos porque nos quieran escuchar. Este es el primer episodio de nuestro podcast. Somos tres amigos que buscamos compartir lo que vamos aprendiendo de este maravilloso libro, que es la Palabra de Dios. En esta edición les vamos a contar los motivos por los cuales iniciamos este proyecto, además de por qué escogimos el Salmo 19 como el pasaje que contiene la esencia de lo que queremos hacer. Antes de empezar, quisiera contarles de nuestra página web, redescubriendolabiblia.org, donde pueden encontrar más información acerca de quiénes somos, cuál es el objetivo del proyecto y formas para contactarnos. Y también sobre nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD La Biblia. Habiendo dicho esto, iniciamos. Acompáñenos. Yo cuando les propuse la idea del proyecto nacía en mi cabeza en una necesidad general tal vez de poder encontrar y tener personas con quien hablar y con quien compartir de las cosas que yo iba aprendiendo y que yo iba estudiando. Creo que a los dos les compartía que durante este último año especialmente en mi vida ha habido como un periodo de redescubrir, reinterpretar, volver a encontrarme con algo que pensé que ya lo conocía muy bien. Como yo crecí en un hogar cristiano con una mamá cristiana que de pequeño me leía la Biblia y yo de pequeño la leía hasta quedarme dormido, pensé que ya la conocía. Y no es sino tal vez hasta este último año donde puedo entender ciertas cosas de manera diferente, empezar a estudiarla de manera diferente, empezar a verla a través de muchos ojos a la escritura, y nace esta idea de compartir no solo lo que estoy aprendiendo yo, sino también compartir con otros la oportunidad de que me enseñen lo que también ellos están aprendiendo en estos últimos días. Y bueno, hablé primero con vos, Jorge, para contarte el proyecto, y la respuesta fue muy positiva de tu parte, por eso Totalmente. por eso pensé como que Dios de verdad nos estaba guiando en esa idea. Y luego me acuerdo que me acerqué a Esteban y le dije, mira, tengo algo de lo que te quiero hablar que es relacionado con la Biblia. Y fue así como, si es relacionado con la Biblia, apuntame. O sea, ya de una vez apuntame, ni siquiera le dije cuál fue la idea. Y bueno, ya aquí estamos. Ya creo que Dios ha planeado algo y aquí creo que los tres estamos a la espera de ver qué es lo que Dios quiere hacer con esto. Así nació el proyecto desde mi perspectiva, pero no sé ustedes qué les pareció, qué pensaron o qué ideas se les vinieron a la cabeza cuando les hablé un poco de esto. Leo, yo creo que Dios, hay un dicho que dice que Dios los crea y ellos se juntan, ¿verdad? y es bonito porque a veces por las diferentes ocupaciones y uno no se como que va perdiendo contacto con la gente. A veces estamos acostumbrados también a que la iglesia se vuelve mucho algo institucional, ¿verdad? Ir a reuniones y perdemos el compartir, que esa es la verdadera iglesia, ¿verdad? Realmente, o sea, la iglesia está en todo lado, en donde haya un cristiano, ahí está la iglesia, y es una idea muy bonita realmente. Y de hecho cuando la conversación que tuvimos, cuando Leo me comentó, yo le decía a él que yo venía desde hace tiempos también pensando en algo similar, ¿verdad? Y es bonito porque ahí es donde uno ve que de verdad son cosas que Dios va poniendo en uno. A veces uno no lo interpreta de esa forma, pero en buena hora
que Leo tuvo esta iniciativa y de esta forma también conocí a Esteban, ¿verdad? Que tiene totalmente igual, el mismo perfil, la misma gana de aprender que nosotros y eso es algo muy, muy, muy especial. Sí, qué bueno eso porque como Dios va acomodando las cosas de forma tal de que uno no se da cuenta y después inclusive el mismo resultado, eh, ¿verdad? Parece como viéndolo para atrás, cuesta dibujarlo. Y también la oportunidad de unirnos y juntarnos y conocernos, que hemos compartido hasta ahora, Jorge, de verdad que ha sido muy, muy chiva conocer de Dios, conocer de la palabra de Dios a través de los ojos de otras personas, eso siempre es un tesoro. Y para mí, cuando Leo me dijo que si quería participar, fue algo muy chiva porque yo también había estado desde hace un tiempo sintiendo como un poquito de esa incomodidad, como de ganas de hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo puedo seguir también un poco profundizando más en mi relación y en mi conocimiento de Dios? Y una de las cosas que estaba sintiendo, con las cuales me estaba viendo retado, es que me estaba encontrando a veces, me encontraba cosas muy chivas, pero parte de lo chiva de encontrarse esas cosas es poder compartirlas con otros. Y ahí también hay momentos en donde uno se topa con cosas que no necesariamente puede compartir con todo el mundo. Necesita tener un cierto espacio, ¿verdad? También para poder compartirlas y también, y habían preguntas. Claro, siempre salen preguntas y siempre salen cosas en donde uno se cuestiona. Wow, me topé esto, ¿verdad? Y entonces, si conecto esto con esto, ¿qué significa? ¿Y cuáles son todas esas cosas? Y entonces también en mi vida siempre he tratado de tener ciertas personas con las cuales puedo rebotar ciertas ideas y ciertos conceptos, pero no siempre es fácil mantenerlos así. Y también, y a veces salen cosas muy chivas, pero tampoco necesariamente ha sido muy, muy fácil como poder capturar todos esos momentos, también poder compartirlos con otros. Y entonces cuando Leo dijo, hey, está esta oportunidad de, ¿por qué no nos reunimos y conversamos un rato y compartimos de lo que hemos estado aprendiendo? Y también tenemos un espacio como para conversar y también discutir ideas y discutir conceptos y discutir de las cosas que hemos estado aprendiendo en un espacio sano. Creo que eso es algo muy bueno, ¿verdad? Que nos puede ayudar a hacer crecer y también le puede servir a otras personas. Entonces inmediatamente me apunté. Para mí esto es como algo que andaba buscando, que no sabía qué forma tenía, pero en el momento en que apareció, sentí que esto definitivamente era lo que estaba faltando. Y es que eso que decís vos se alinea mucho con lo que estaba diciendo Jorge hace un momento. Al fin y al cabo, la iglesia somos todos los creyentes, todos los que hemos decidido poner nuestra confianza en el Señor Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, nos volvemos parte de su iglesia. Y como somos parte de un cuerpo, necesitamos esa comunidad, necesitamos ese estar juntos, estar conectados. De uno no puede tener el dedo gordo por un lado y la nariz por otro, ¿verdad? Todo tiene que estar conectado y se volvió, creo que de manera separada, una necesidad igual para los tres, el tener con quién compartir estas cosas que uno va aprendiendo, porque al fin y al cabo ninguno de los tres es ni teólogo, ni pastor, ni nada de las anteriores. Somos tres entusiastas, tres personas que encontramos en la palabra de Dios una pasión y que como apasionados queremos compartirla con otros y no solo compartirla con otros, sino aprender de otros y aprender del punto de vista que tiene el otro y de lo que me puede enseñar un montón, porque
en lo personal, yo he aprendido mucho en conversaciones que he tenido con ustedes dos de manera individual. Hablando con Jorge, yo creo que hasta él sin planearlo me ha enseñado muchas cosas en conversaciones que hemos tenido y lo mismo ha sido con vos, Esteban, en el carro, a algún momento hemos hablado y han salido cosas súper interesantes. Entonces, poder compartir eso y no dudo que hay muchas más personas allá afuera de nuestros, de este grupo de tres, que pueden tener un anhelo o que pueden tener un interés similar. Y de ahí nace esta idea, poder también llegarle a esas personas gracias a la bendición enorme que Dios nos da de tener la tecnología que nos permite llegarle a un grupo más grande de personas y compartir y encontrar otras personas que puedan tener esa misma pasión y que podrían verse beneficiadas también de lo que hemos ido aprendiendo y, ¿por qué no?, generar esa comunidad con ellos también donde podamos tener ese contacto y que ellos nos enseñen cosas o nos comenten cosas o nos ayuden a entender otras cosas también. Claro, totalmente. Totalmente. Es una necesidad, definitivamente. Realmente también eso, vamos a ver, así como estamos acostumbrados a que la iglesia se convierte en ir a un lugar, ¿verdad? Y estar en una estructura muy formal. Igual estamos acostumbrados a que el aprendizaje es en un curso, con un programa de estudios, y uno más bien muchas veces aprende más en un café, aprende más conversando y digamos muchas veces en los cursos, como sigue un programa formal y toda la historia, pasa por temas que no encuentra tan bonitos, ¿verdad? Pero en una conversación justamente lo que hablamos es de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Yo creo que algo que es muy bonito es justamente eso, o sea, de verdad que uno puede aprender montones en esto, conversando. Y muchas veces aprende más que estar sentado pasivamente recibiendo información en un curso, ¿verdad? Uh-huh. Y el reto es que nosotros también siento que también estamos en esto entrando para aprender y entrando para compartir lo que aprendemos, pero también entrando para entrarle a cosas chivas, entrarle a no necesariamente temas tan trillados, sino también como más cosas en donde podamos también profundizar un poco. Y lo que decías vos hace un rato, un espacio libre para llegar y decir, ok, a mí toda la vida me han dicho esto, pero yo no entiendo por qué ese pasaje dice eso. Yo he tenido momentos en los que le he tenido que decir a Rebe, mi esposa, vea, mi opinión es que yo no entiendo esto. Sé que es así porque la Biblia es muy clara y es muy explícita, pero no entiendo por qué Dios dice que tiene que ser así. Uh-huh. Y ahora, yo creo que está bien. No me voy a rebelar contra el Señor, por supuesto que no, pero nada más estoy a la espera de que en algún momento, algún día, si es su voluntad y si lo quiere, me va a hacer entender su perspectiva. Y si no, todo bien. Y eso es bueno porque yo creo que eso es el principio de la actitud correcta a través de la cual terminan de revelarse las intenciones más profundas de Dios. Hay verdades muy profundas que están ahí, que yo siento que son básicamente accesibles, porque si no Dios no las hubiera puesto ahí, pero a las cuales hay que llegar a través de meterle ganas, de meterle tiempo, de dedicarle calorías. Y parte de ese proceso también es discutirlo con otros, conversarlo con otros. Vos dijiste ahora, leer la Biblia diferente, ver perspectivas diferentes, estudiarla de una manera diferente, porque si uno repite los mismos procesos, vas a llegar a los mismos aprendizajes, pero hay momentos en donde uno tiene que
que cambiar un poquito la marcha para poder acceder a montañas tal vez un poquito más altas. Yo siento que parte de lo que, por lo menos, a mí me gustaría alcanzar con esto un poco es también compartir un poco de lo que he aprendido en el sentido de cómo ha ido variando y cómo ha ido un poco también evolucionando mi propio estudio de la Biblia. Y siento que cada uno de nosotros tiene su estudio de la Biblia y su perspectiva y su personalidad y su forma de ser y todo eso da un peso a la forma de cómo vemos las escrituras. Y en lo personal, eso me parece muy, muy rico, porque la palabra de Dios es una, pero las verdades que uno saca de ahí son muchas. Y poder ver esas verdades como un diamante que uno la agarra por un lado y la ve de este lado y luego la ve de este otro lado y brilla diferente y luego la pone por abajo y por arriba y le da vueltas por todo lado. Cada una de esas facetas siempre todas comprenden una misma unidad, pero estudiarla diferente te aporta, te va ayudando a rellenar el dibujo. Sí, sin duda alguna. Y hay algo que se entiende detrás de esto, y es que nosotros en la página que les vamos a mencionar dentro de un ratito, seleccionamos un pasaje que para nosotros era el que en gran manera plasmaba lo que nosotros esperábamos de este proyecto. Y hace un momento, antes de conectarme, lo leía y lo leía y lo leía, porque al fin y al cabo, no solamente la escritura la logra entender uno después de leerla varias veces, sino que además es un poema. Y en lo particular, yo, les soy muy honesto, no soy muy bueno para la poesía. Yo no he leído mucha poesía en mi vida, y cuando he intentado leer es a poetas que, según me han dicho los que sí saben, son como de los más fáciles de entender, y me cuesta, ¿verdad? Esa parte se me ha hecho un poco difícil. Entonces leía y leía el Salmo 19, y me llamaba mucho la atención, me hacía mucha gracia desde mi perspectiva ver que es un salmo que, aunque pareciera está dividido en dos partes o pareciera que habla de dos temas diferentes, creo que hace una comparación entre las dos cosas. O sea, en la primera parte habla del cielo, del firmamento, pero se centra en el personaje del sol. Y me hace muchísima gracia cuando empieza a hablar del sol y cómo sale y nada lo detiene, y su calor calienta todas las cosas. Y de machetazo, digámoslo así, empieza a hablar de la ley. Y yo lo leía y yo decía, suave un toque, pero me hizo un cambio de marcha un poquito brusco aquí, porque viene hablando de una forma muy poética del sol y ahora me habla de la ley o de la palabra de Dios. Y no fue hasta después de varias veces de leerlo que dije yo, no, es que está haciendo una comparación. Está diciendo que el sol es como la ley. Nadie se escapa del calor. Y hoy en día me parece que es de la misma forma. Nadie se escapa del calor de la Biblia. Aunque quieran las personas mantenerse tal vez un poco lejos, ahí está para todos. Y me llamaba mucho la atención al estudiarlo y al leerlo, ver esa comparación y entender eso de que quiere pintar en mi cabeza, el salmista David quiere pintar en mi cabeza esta idea. La ley es como el sol, la palabra de Dios es como el sol, y cómo se va moviendo de ahí en adelante. Sí, el Salmo 19 es súper bonito, ¿verdad? Hoy yo no sé si pudieron ver el atardecer, si de casualidad tuvieron un chancecito, pero ese momento exacto en donde ya el sol se ocultó, pero todavía hay claridad y se siente una frescura súper, súper rica, ¿verdad? Y
Hoy de hecho no habían ni nubes, pero demasiado lindo. Cuando van saliendo las primeras estrellas, ¿verdad? Y el Salmo 19 habla de eso. Habla justamente de eso, de los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Así empieza, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Habla de que una noche a otra noche declara sabiduría, por ejemplo, ¿verdad? Dice que por toda la tierra salió su voz, pero de una vez menciona que su voz no tiene palabras. Y es muy bonito porque es justamente la voz de Dios que nos rodea por todo lado, ¿verdad? En la naturaleza, porque su naturaleza es evidencia de Él, ¿verdad? O sea, la creación total lo que hace es reflejar quién es Él, la perfección de dónde está colocada cosa, dónde está colocada cada cosa, cómo funciona a la perfección, ¿verdad? Cómo funciona cosas cosas a las que estamos acostumbrados, como que el día siempre tenga la misma duración o el año sea tan preciso, cosas así que son verdad. Las damos por sentado, pero como algo tan gigantesco como el sistema solar está tan perfectamente calibrado, ¿verdad? Por ejemplo. Y habla de eso, de la voz de Dios en lo palpable, en lo visible. Y como dice Leo, luego cambia de tema, luego habla de la palabra de Dios. Obviamente habla de la ley porque David era lo que tenía en ese momento, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, básicamente, donde él dice, bueno, primero la podemos ver en todo lugar, me rodea por todo lado, y luego, ya ahora sí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Mm. y empieza a decir dulce, dulce como la miel, alegra el recibirla. Es súper lindo el Salmo 19. Y la forma en que cierra es espectacular. Pero todavía no hablemos de la forma en que cierra el Salmo 19, ¿verdad? Para ver qué ve Esteban en el Salmo. Wow, me parece que es, digamos, es muy bueno ver eso, ver esas analogías, ver cómo Dios arropa su palabra con, con la naturaleza y con la creación, ¿verdad? Y como que la adorna, porque por un lado todo lo creado es majestuoso, si no, no habrían todas estas revistas como National Geographic, sino todas estas fotos que hasta roban la respiración por un segundo, momentos que uno se queda así como abierto. Y Dios está trascendiendo, ¿verdad? Como decía Leo, llegando más allá que lo que tenemos aquí en la Tierra, se está yendo hasta el Sol, se está yendo hacia las estrellas. Y luego entender, a mí me llama mucho, mucho la atención esto, ¿verdad? Entender que aquí, aunque estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es pura como el oro, que es limpia, que es dulce como la miel, al final también estamos hablando de Jesús. Y eso me aterriza un montón, porque Jesús es la palabra de Dios. Estamos hablando de las escrituras, pero también el reto es que aquí también está Jesús, que las escrituras nos acercan a Jesús, que las escrituras son el, el testimonio de, de Dios mismo, así como está toda la majestuosidad de Dios arropada por la naturaleza, en Jesús mismo está encarnado toda la gloria de la palabra de Dios. Y entonces eso para mí me resulta muy, muy intrigante, porque entonces me hace querer estudiar la palabra de Dios más para poder llegar a conocer a Jesús más. Eso es una de las cosas que me llama, ¿verdad? Meterse en la palabra y entender cada línea, cada cosa que está ahí fue puesta, así como Dios puso cada momento de la naturaleza, cada línea y cada letra, cada palabra, Dios la pone ahí también porque son parte de eso que apunta hacia la descripción que quiere darnos de Jesús. Y me llama mucho cuando hablo un poco de esto, ¿verdad? Que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Jesús es perfecto y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Eso me encanta, ¿verdad? Es como que Jesús es fácil de entender también.
y al mismo tiempo que cuando Dios nos da a través de Jesús ese entendimiento, nos transforma. Me encanta, la parte donde dice más dulces que la miel y que la miel que destila el panal, me pongo a pensar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un libro, pero no estamos hablando de un libro. Y él hace esta comparación con el sentido del gusto. Como cuando uno lee una buena novela, que uno queda así como con ganas de seguir leyendo más. Eso es el sentimiento que me llevo cuando leo la palabra y quedo como movido y quiero como más. Y yo creo que Eso me encanta. ese sentimiento queda no cuando leo la palabra de manera superficial, porque yo no sé si a ustedes les pasó, me imagino que sí. Tal vez uno, o tal vez yo, adolescente, me era más impresionante ver una película o la Guerra de las Galaxias o un partido, qué sé yo, que sentarme a leer la Biblia, porque tal vez en ese momento lo hacía de una manera un poco superficial, nada más la leía. Tal vez no me detenía tanto a desmenuzar. Yo me acuerdo de mi mamá cuando hace arroz con pollo, desmenuza el pollo, así me imagino a veces cuando uno agarra ahora sí un pasaje y empieza a desmenuzarlo todo. Y ya ahora sí es eso. O sea, agarrar el pasaje y desmenuzarlo y empezar a sacarle y a emprender y a ver los hipervínculos, los links que tienen con otras cosas, genera, o ahora sí me genera ese sentimiento o ese sentido muchísimo más dulce que la miel. Porque en otro momento más bien era como, bueno, ya terminé el capítulo de hoy o necesito terminar rápido el capítulo de hoy para ir a ver el partido. Uy, me tocaba el Salmo 119, sí, ya no vi ni los primeros 15 minutos de la mejor. Entonces, pero ya cuando uno empieza a deshilacharlo así, sí queda ese sabor. Cuando te metes a ver, por ejemplo, esto que estamos hablando ahorita, que dijeron ustedes dos, yo no vi esto que decía Jorge hace un rato, hasta ahora que lo mencionó él, de cómo, o sea, es casi contradictorio, que dice que la voz no tiene lenguaje, ni palabras, ni es oída, pero es una voz. O sea, una voz yo no la puedo ver, solo la puedo escuchar, pero el poeta me está diciendo, no, es que la voz de Dios es la naturaleza, es todo lo que está alrededor. Y lo pego con Romanos cuando Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, que son su eterno poder y deidad, exacto, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Entonces, me hace un link, se me pone en azul con el pasaje de Romanos, y luego venís vos y me decís, pero me recuerda a Jesús, y me acuerdo de Juan cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, claro, todo aterriza junto, todo se arma junto en que Jesús hizo todas las cosas para que todas las cosas den muestras o den voces de sí mismo, de su eterno poder y su deidad. Y es solo una línea donde para mí entender eso, como si el rey David hubiera dicho, voy a ponerles esto para que empiecen a pensar un poquito en la voz de Dios y la creación, y al final ya ahora a mí me queda con solo estas dos cosas que ustedes dijeron, que se me linkean, que se me combinan con estos otros pasajes que les digo, ya a mí me queda ese sabor en la boca de qué rico me supo esto. De qué sabor a miel más sabroso que me queda luego con esas pequeñas líneas. Y eso es lo que mencionaba yo hace un rato. Venir a entender esa profundidad de una manera diferente a la que era antes. Que sí, que había muchas cosas, que muy bonito aquí, que allá, que lo otro, que aquello. Pero poder ahora sí meterse en esa profundidad es lo que yo digo que es diferente, que para mí de ahí nace el nombre del proyecto. Vamos a redescubrir la Biblia, redescubrirla de esta manera. Exactamente.
Luego que hay un detalle muy bonito también que cuando habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, o los juicios de Jehová, de verdad, todos son todos justos. Deseables son más que el oro y más que el oro, más que mucho oro refinado. Que es curioso que uno tiene que aprender a gustar y a disfrutar la Biblia, ¿verdad? Porque Mm, si no se puede volver algo muy tedioso, o se puede volver una obligación, o se puede volver algo que tengo que hacer y no necesariamente algo que quiero hacer, ¿verdad? Que es muy diferente. Hay algo muy bonito que me acabo de acordar, que justamente la versión que estamos leyendo es la Reina Valera. Y la tapa de la Reina Valera, cuando se imprimió la versión original, ¿verdad? Se le llamó la Biblia del Oso, porque, por cierto, yo creo, usted tenía una versión, ¿verdad? Creo, de la Biblia del Oso. No, 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 ojalá, ojalá. Fue que Tenía un, la vi en una librería, vi una réplica de la Biblia del Oso en ajá, una exacto, librería la cristiana réplica. y me hubiera encantado comprarla, pero costaba como 100,000 colones y no, no estoy todavía en el nivel económico de decir puedo gastar 100,000 colones en una Biblia. Claro, pero Pero era impresionante. lo, sí, impresionante. Y lo bonito fue con qué tapa, ¿verdad? Con qué portada fue una referencia directa a esto, ¿verdad? El oso buscando la miel, ¿verdad? Es algo súper deseable mm, y es bonito cuando uno empieza a dejar de ver la Biblia como algo que tengo que hacer ujú. y a disfrutarla como algo que quiero hacer más bien, ¿verdad? Que lo quiero, que lo necesito, que lo disfruto. Y esa referencia, como dice, deseables son más que el oro. Y qué cosa, vamos a ver, el oro y lo podríamos cambiar ahora por el dinero, ¿verdad? El mundo se mueve por eso, está en busca de eso en general, ¿verdad? La cultura en sí la gente está totalmente ocupada y concentrada en buscar la riqueza. Y nosotros en parte, formamos parte de eso, obviamente, pero lo compara con algo que hay que buscar. En el fondo, sí, nos rodea, pero también tenemos que buscarla. Ujú. Y yo creo que eso es bueno porque, digamos, entre más viejo me hago, siento que a veces voy leyendo la Biblia cada vez más lento. Eh, hay un estudio que estoy haciendo en Éxodo y a veces siento que no avanzo, pero es eso, ¿verdad? Es como hay una parte de uno que como que ya se vuelve una delicatessen, se vuelve como algo donde uno va y le da un ratito y lo disfruta, así, no es como comida chatarra, sino más Ajá. bien es como que uno se sienta, se toma su tiempo y ahora sí voy a entrarle a esto, ¿verdad? Como tiene que ser. Y eso es rico, pero también por otro lado, en este mismo pasaje, está la otra parte que es, yo siento que también es muy importante, ¿verdad? Que habla de, al final, tu siervo es amonestado por la palabra. En guardarlos hay gran galardón. ¿A quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces es esta parte de que no solamente es una delicatessen sentarse y poder disfrutar de esto, sino que también esto nos ayuda, nos corrige, nos endereza y Exacto. también nos alinea, ¿verdad? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, nos aterriza, nos vuelve a poner en la posición correcta de que no somos nosotros el centro del universo, como muy fácilmente y a cada rato nos gusta pensarlo, sino que más bien el centro del universo es otro. Y el centro de esta historia no soy yo, sino que es alguien más, y es Jesús. Ujú. Y otra vez nos vuelve a poner en la posición de recordar lo que Él ya hizo por nosotros, cómo nos libró, cómo nos compró y ahora sí nos hizo hijos de un Padre Celestial, pero también nos hizo siervos. Tu Exacto. siervo es además amonestado con ellos. Ujú. Un día de estos estaba recordando sobre una charla donde fui que estaban hablando
la mayordomía del tiempo. Y apunté esta frase que dice, el mayordomo no hace su voluntad, sino la de su señor. Entonces inmediatamente pensé como en, ¿cómo se llama el mayordomo este de Batman? Alfred. En Alfred. Ajá, exactamente. Entonces digamos, Alfred es el mayordomo perfecto, ¿verdad? Yo me lo imagino así como, sí, o sea, ese man ya sabe exactamente todo lo que Batman le va a pedir. Pero básicamente, él decía, el mayordomo pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? El mayordomo solo sirve para servir. Y, y entonces el mayordomo perfecto hace todo exactamente como su señor lo quiere, cuando lo quiere, donde lo quiere, o sea, siguiendo todas las instrucciones. Y eso, de hecho, creo que de eso se trata, de que para poder llegar a ser esos buenos siervos, tenemos que de alguna manera entender cómo quiere nuestro Señor que, que obremos. Y eso lo encontramos aquí también. Sí, hay algo muy chido también, que es que este salmo da un giro igual muy sorprendente, ¿verdad? O sea, Leo ahora hablaba, primero pareciera que está hablando de un tema y luego sigue con otro, ¿verdad? Con el tema primero hablando de la naturaleza y luego habla de la ley, y uno podría no encontrarle la relación pasándole muy rápido. Y luego hace un giro, que es un vuelco, el que acaba de decir Esteban, pero de repente habla, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Por qué dice Mm, eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo ajá. dice? Y dice, líbrame de los que me son ocultos, que uno muchas veces tiende a ignorar, no necesariamente a propósito, cosas. Ujú. No las comprende, no comprende todavía cosas de uno, hábitos, lo que sea, ¿verdad? Pero dice, inmediatamente después de que habla de líbrame de entender, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, dice, presérvame también, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y uno dice, bueno, ahora cambio de tema de nuevo, ¿por qué soberbia? Presérvame, líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y uno puede decir, pero qué vuelco de tema tan extraño en el Salmo 19. Pero básicamente es lo mismo, porque está hablando primero de la voz de Dios, la veo constantemente, o sea, Dios lo logro ver, la naturaleza es evidencia de su Mm, voz. Por otro lado, tengo la palabra, tengo la escritura, como dice David, que era lo que él tenía, con lo que contaba en ese momento la ley. Y de repente decir, hablar de la soberbia tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque yo, teniendo la voz de Dios, podría ser soberbio, podría ignorarla, podría no ponerle atención, podría no tomarla en cuenta. Entonces ahí es donde vemos que todo el salmo sí tiene una unidad temática, ¿verdad? Aunque uno sienta esos cambios bruscos, tiene una gran unidad temática, ¿verdad? Y es líbrame de las soberbias, y justamente donde dice rebelión, ¿qué mayor rebelión sería no prestar atención a Claro. la voz de Dios por la soberbia? Y eso es algo muy bonito de este salmo, es algo súper lindo. Y yo creo que es una oración que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Líbrame a mí también, así como lo pidió David, mm, líbrame a mí. Pero es que ves que interesante porque yo creo que esto es el resultado de un corazón humilde. mm, Porque un corazón humilde es aquel que reconoce sus limitaciones, que reconoce hasta dónde puede llegar, que reconoce su capacidad de cometer errores. Entonces, el salmo empieza gigantesco, con el firmamento, con los cielos, con el universo entero. Y ante la grandeza del universo entero que Dios hizo y que cuenta la gloria de sus manos, Ujú. yo tengo que reconocer que soy chiquititititico. mm, Y ante semejante inmensidad que cuenta la obra de sus manos, un corazón humilde se reconoce chiquitito. O sea, Sí, ujú, se sabe pequeño.
Y al ser humilde, él dice, y conociendo cómo es la ley de Dios, que es justa, que sus juicios son verdaderos, que todo es, que permanece para siempre, un corazón humilde dice, yo no soy así, yo estoy lleno de errores, yo soy soberbio, es más, cometo tantos errores que algunos son ocultos porque cometí un error ni cuenta me di, y otros son ocultos porque tal vez quise hacerme loco. Ujú. Entonces, claro, como decías vos, Jorge, claro que tiene una unidad, porque ante semejante película, ante semejante cuadro de Dios, de la obra de sus manos, de todo lo que Él es capaz de hacer, de cómo se revela o cómo su voz la debería escuchar primero a través de la creación y luego a través de la ley o de la Biblia, en este caso nuestro, y ver cómo es esa creación perfecta y cómo es esa ley perfecta, y me vuelvo a ver a mí mismo y yo tengo que sentirme chiquitito, 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 chiquitito. O sea, yo no sé Ujú. si en el trabajo dicen que uno no debería poner en redes sociales nada que usted no quisiera que su abuelita vea. Eso Ujú. es como un parámetro para Está muy saber, bueno eso. es como un parámetro para saber. Entonces, imagínense lo que es, de ahí hay una fotillo medio fea y que la vea la abuelita, es como, uy, me siento incómodo, preferiría que no la viera. Ujú. Ante semejante Dios, ante una ley perfecta, ante su voz que la veo en la naturaleza, ante lo maravilloso que es, yo me veo a mí, yo me siento incómodo. Ujú. Entonces, claro que David dice, no, no, Dios, presérvame de la soberbia, presérvame de los errores, límpiame, quiero ser íntegro, líbrame de mis rebeliones. Es impresionante ver al rey David, que con el corazón como el de Dios, todo lo que es el estatus de rockstar que tiene el rey David, verlo a él mismo decir, híjole, no, yo soy una persona llena de errores que necesito que Dios sea el que me cuide antes de que me, me gane todo esto que tengo adentro. Claro, claro. Vieras que eso, Leo, me recordó una historia, lo de que empieza inmenso, ¿verdad? El Salmo, hablando del universo, ¿verdad? Y me recordó una historia muy bonita. Hubo un hombre que se llamó George Washington Carver, no George Washington, el, Este es el el de la inventor, Carta de Independencia, exactamente, el primer sino presidente fue el que, otro. perdón, Primer presidente de los Estados Unidos, por aquello de que exactamente, el de la independencia fue Thomas la Jefferson. lección de historia. Es que No, en Hamilton, el musical, uno aprende un montón. de hecho, George Washington Carver fue un afroamericano que nació en la esclavitud y él se convirtió al cristianismo. Lo consideran Podcast. que fue un gran científico. De hecho, no es un personaje muy estudiado ni muy conocido, pero la parte interesante de la historia que me acordó de él es que él fue astrónomo, estuvo en muchas áreas del conocimiento. De hecho, le decían el Da Vinci negro, para que se hagan una idea. Pero lo interesante de la historia de este señor es que él se dio cuenta que los suelos de una zona en Estados Unidos estaban muy gastados, no estaban productivos, porque solamente tenían un único cultivo, que era el algodón, ¿verdad? Entonces, no estaban produciendo bien y él, en sus estudios, él sabía que si los granjeros rotaban el campo, o sea, rotaban en las siembras y sembraban maní, una época sembraban algodón y otra época sembraban maní, el maní iba a hacer que el suelo mejorara, ¿verdad? O sea, que lo que había quitado el algodón, el maní lo iba a reponer, porque así funciona. De hecho, los cultivos los tienen que estar rotando para que la tierra permanezca productiva, ¿verdad? El vacilón es que él le sugiere a la gente que siembre maní. Ok, la gente le hace caso, siembra maní, pero luego no tenían
qué hacer con el maní. La gente no compraba maní, había una sobreproducción inmensa de maní y no tenían ni la más mínima idea de qué rayos hacer con el maní. Y él entró en crisis un día que una señora le dijo, ok, usted me dijo que sembrara maní, tome, y le puso un montón de sacos de maní al frente, ¿verdad? Y la anécdota bonita es que él dice que él entonces fue al bosque y le dijo al Señor, Señor, ¿para qué creaste el universo? Y dice que Dios le respondió, eso es algo demasiado grande como para que tú lo puedas entender. Entonces, inmediatamente después le dijo, Señor, ¿y para qué creaste el mundo? Y nuevamente recibió la misma respuesta. Acto seguido le dijo, Señor, ¿para qué creaste al hombre? Y recibió la misma respuesta. Y así le fue haciendo varias preguntas. Le dijo, bueno, Señor, entonces tengo una pregunta. ¿Para qué creaste el maní? ¿Verdad? La última pregunta fue, ¿para qué creaste el maní? Y dice que él se fue después de eso al taller de él y él creó más de 200 productos del maní, incluida la famosa mantequilla de maní. Mm. Entonces, a partir de eso, a partir de esa pregunta, ¿verdad? Que él termina diciendo algo tan específico, ¿verdad? Él crea la mantequilla de maní y hoy más bien hay esas zonas viven ya no del algodón, sino que viven del maní. maní y de la mantequilla. Exacto. Y de la mantequilla de maní, que es una adicción, ¿verdad? En Estados Unidos y es deliciosa. Lo Pero es. hay algo muy, muy interesante que yo creo que uno con un salmo como este y con el mensaje que lleva, la pregunta final más bien es, y como decía Esteban, somos siervos, entonces tal vez no nos responda para qué creó el universo, ni el mundo, ni el hombre, pero le puedo hacer la pregunta, bueno, ¿y para qué me creaste a mí? ¿Verdad? ¿Para qué me creaste a mí? En qué te sirvo? ¿Qué es lo que quieres? Y es algo, me acordé de la historia, Leo, con ese comentario suyo. Pues Está sí, buena, está buena. está Y yo interesante la creo que historia. parte de eso es cómo todo se amarra, cómo la palabra de Dios amarra todo. Después de que David llega y habla de su necesidad de limpieza, él tiene en su mente todo esto que ha venido hablando de la palabra de Dios. ¿Y con qué cree que se va a limpiar? ¿Con qué le está pidiendo a Dios que lo limpie? Bueno, pues con lo mismo, con la palabra. Y luego al final, en el último versículo, ¿verdad? Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Esta palabra gratos es aceptable y la palabra dichos o sea, sean gratas las palabras de mi boca. Lo que David está pidiendo es que las palabras sean aceptables para Dios, que lo que salga de su boca básicamente sean palabras de Dios, que van a ser aceptables para Dios. Y esta palabra meditación, la meditación de mi corazón, hay una forma de verla que es como la música que resuena. Ujú. Entonces es eso, es como cuando uno está meditando algo en su corazón, está como siendo consumido por una música interna, como cuando uno se deja ir pensando en algo, y en qué está pensando, y en qué está meditando, y en qué está siendo eh, atraído en la palabra. Y eso hace entonces que si la palabra está en mi boca y que si la palabra está en mi corazón y estoy meditando en ella, ¿qué voy a hacer? Voy a ser grato, voy a ser eh, bien visto desde el punto de vista de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, eso es lo Y, que Dios quiere de sus siervos. y que David habla no solo, digamos, no solo lo que yo digo, ¿verdad? Dice, sean gratos los dichos de mi boca, pero uno podría decir cosas que no cree o que no piensa o que, ¿verdad? Pero dice, y la meditación de mi corazón, que de hecho a Esteban que le gusta mucho el tema de las palabras, la palabra corazón en hebreo tiene, es sumamente profundo, ¿verdad? Es como la esencia. Entonces, es muy interesante que sea grata eso, esa meditación de mi corazón sea grato para el Señor también. O sea, no solo lo que digo o lo que hago, sino lo más íntimo, que eso sería a lo que todos deberíamos o anhelar aspirar, ¿verdad? Yo creo que queda muy, muy claro por qué fue que
que escogimos este salmo como el que representaba la idea del proyecto, y creo que es evidente cuánto tiene este libro para darnos a nosotros, cuánto tiene Dios para transmitirnos a través de este libro, como si el universo, que hablábamos al principio, como si su voz en la creación fuera poco, encima nos regala este maravilloso libro para poder conocerlo más y entenderlo más y seguir adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro primer podcast. Antes de irnos, les recuerdo nuestra página web, redescubriendolabiblia.org, y también nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD La Biblia. Muchísimas gracias. ¡Chao!